continuando con este programa de hoy, tenemos con nosotros a través de la vía virtual a nuestra querida compañera y reina del Caribe por demás, Adelfa Taveras. Saludos, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Estamos sumamente bien por aquí, querida. No nos puedes ver en esta oportunidad porque, ¿verdad? Sí. Estamos por el otro lado. Pero felices de tenerte nuevamente por aquí. Y aquí en compañía de nuestro compañero Vinicio Ulloa, quien ya te conocía porque te escuchaba siempre aquí en el programa. Sí. Vinicio, un placer. Hola, también para mí un placer por escucharte por esta vía. Claro que sí, para mí es más que un placer poder estar con ustedes los jueves, casi todos los jueves, pero aquí estamos. Me siento como en los tiempos de cuando tú eras niño, que yo era una bebé, Jorge. Tú sabes que siempre uno esperaba una llamada un día en específico y hay de aquí el que utilizar el teléfono por si acaso. Pero que viva la tecnología, que viva la tecnología. Gracias a Dios y a ella podemos estar un poquito más cerca. Exactamente. Chicos, esta semana ha estado muy intensa. Estos últimos días ha estado muy intenso. Y hoy yo tenía un tema muy divertido, de esos que a mí me gustan y que a Jorge le encanta que yo trate, pero creo que me veo en la obligación de hablar un poco del tema. Y hay un tema que nos aqueja desde hace muchos años y que lamentablemente en momentos como estos, y siempre lo digo responsablemente, nuestro país nos encanta engancharnos en los temas del momento, pero al final de la historia no tenemos soluciones. Y es uno de los tantos temas que esperamos que se tomen medidas drásticas, precisas y concisas con el tema de la salud mental. Señores, la salud mental no es un relajo. Y es penoso. En los tiempos que uno era muchacho, todo se resolvía con decir, te vamos a enviar para el 28, ¿verdad? Y todo el mundo sabía, aunque usted no tuviera ningún paciente en su casa con problemas mentales, usted sabía que era el 28. Todos sabíamos lo que era. Claro. Pero desde un tiempo para acá, se veía en las calles muy seguido personas con este tipo de condiciones deambulando y que son un peligro en la vía pública. Eso es sí y verdad. Eso no es un rumor a voces, eso es una realidad. Y lo peor de todo es que desde el Estado, que siempre terminamos culpándolo, pero en este caso sí tiene culpa, porque, señores, no, ustedes saben lo difícil que es para una persona de clase media, clase baja, sostener los medicamentos y lo que conlleva tener un paciente psiquiátrico en un hogar. Y todos sabemos que las aseguradoras no responden de la forma en que deberían con este tipo de condiciones. Sí, definitivamente. Y eso. La salud mental es la gran sacrificada del sistema de salud en cuanto a los seguros médicos se refiere. Lamentablemente. Ni medicamentos, señores, ni consulta te cubren. Sí. No, nada. O sea, si tú tienes, y estamos hablando de lo psiquiátrico, pero vámonos un poquito más abajo. Señores, si tú tienes un hijo con ciertas condiciones y tú tienes que llevarlo a un psicólogo, porque los que tenemos hijos sabemos que a veces la adolescencia se vuelve un poquito incómoda y muchos padres optan por llevar a los niños al psicólogo para tratar de ver cómo se maneja y que debería de dejar ser un mito, un tabú, decir yo fui al psicólogo, porque eso es algo que no es una cosa del otro mundo. Sin embargo, hay que tener un bolsillo bien preparado para usted llevar a un hijo suyo a consultas psicológicas. Claro. Bastante. Claro. Imagínese usted cuando ya ese paciente se ha diagnosticado con enfermedades como la esquizofrenia o el delirio de persecución o cualquier otra condición de salud mental, que solo las personas que tienen esa condición alrededor de él saben lo difícil que es tener un paciente con esa condición. Y lo peor de todo, no es solo el paciente, sino los familiares alrededor que también sufren las consecuencias. Porque años anteriores, y volvemos a lo mismo, tú amarrabas al muchacho en el patio de la casa.
muy penosamente eso. Sí. Esa era la realidad. Sí, De hecho, Si tú no lo podías llevar al 28 o al padre Villini, tú tenías que amarrarlo de una cama. yo llegué a conocer familias donde le tenían una especie como de casita en el patio a esa Sí. persona, Sí. y ahí le llevaban comida, ahí lo llevaban, ahí había una persona, por ejemplo, que lo recortaba, que lo bañaban y ese Sí. tipo de cosas, y era una realidad que se pasaba mucho en muchas ocasiones. Y sigue siendo una realidad, Jorge. Y hoy en día es mucho más penoso, porque lamentablemente cuando una persona en un estado de descontrol mental te aborda o trata de agredirte, es una persona que está descontrolada. Es una persona que no está en sus cabales. Es una persona a la que tú no le puedes exigir lo mismo que quizás me puedas exigir a mí. Estamos hablando de una familia en un sector que probablemente tenía las condiciones o tiene las condiciones económicas de poder sostener el tratamiento médico que requiere un paciente de esa condición. Pero ¿cuántos casos no hemos visto y escuchado de personas que, señores, hace unos, creo que el año pasado, si no me equivoco, la madre que mató a la niña, Sí, sí, sí. creo que era militar, no recuerdo, era en Villafaro. No sé si ustedes se recuerdan de ese caso. Sí, recuerdo las Que ella noticias. dijo que Dios le había dicho que la matara. Sí, sí. Sí, sí. Eso es un caso de salud mental. Hace unos años atrás, hubo una persona de los medios que hoy en día se ha encargado de hacer charlas y yo felicito esa iniciativa. Se desnudó en una plaza comercial Sí. y fue un boom porque en ese momento era algo que no era común o no es común en nuestro país. Era un caso de salud mental. Perdió sus cabales totalmente. Exacto. Y bueno, ya tú sabes lo que sucedió, y hoy día es una persona, es un abanderado de ese tema. Gracias. Es un abanderado de ese tema y es una persona reinsertada en la sociedad. Sí, sí. Es una persona que por lo menos él ha podido salir del círculo en el que estaba y ha tratado de enmendar y de enmendar su camino, de recobrar su camino y recuperar lo que él tenía en ese momento. Entonces, pero no todos tenemos esa misma suerte. Señores, tener una persona a tu alrededor con problemas de esquizofrenia o con cualquier otra condición de salud mental es tan penoso para quienes conviven con esa persona, quizás tanto o más que para quien la padece. Y no tenemos garantías ni para quien la padece, mucho menos para los que están cerca, que son los que lo tienen que cuidar. Un seguro que por más que tú lo pagues, inclusive el seguro privado tiene deficiencias con los temas de psiquiatría. Porque a nosotros los dominicanos nos encanta hacernos los locos, pero no hay quien no diga que nosotros tenemos problemas mentales. No. No, eso es ofensivo. Sigue siendo un tabú. Pero a niveles, yo creo que esa es la mala palabra más fuerte que a un dominicano se le puede decir. Nos encanta hacernos los locos. Nos encanta, nos fascina vivir una vida sin problemas, felices y contentos. Pero hay de aquel que atente con pensar que nosotros tenemos problemas mentales. Sin embargo, las estadísticas están ahí. Luego de la pandemia, los problemas de salud mental subieron muchísimo. Hubo un descontrol total. Y todavía, 4 o 5 años después, no tenemos ninguna propuesta que ayude a ese tipo de personas con ese tipo de condición. Y yo me pregunto, ¿cuántos casos más como los de ayer? Y ya lamentablemente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado en los últimos meses. Anteriormente siempre decíamos que las cosas solamente se solucionaban cuando llegaban a un estatus social alto. Y hemos visto en los últimos tiempos que aun cuando pasan cosas al sector, al estatus social más alto, de clase alta, no se han solucionado, porque ahí tenemos el caso del Jet Set, que todavía no tiene respuesta. Ese caso, sobre todo el Jet Set y otros más que salen en las noticias, la gente también tiene que aprender poco a poco a filtrar, a manejar la información que consume
y la que transmite. Sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona que no tiene la suficiente inteligencia emocional, usted le transmite información como esa, la del jet set, usted lo puede poner en riesgo, usted lo puede poner en desequilibrio también. Claro. Hay que tener mucho cuidado, señores, con el consumo de noticias alarmistas. No, pero sobre todo, Vinicio, hay un tema. A nosotros nos encanta, en nuestra cultura, viralizar imágenes que no todos estamos preparados para recibirla. Sí. Por ejemplo, a mi círculo cercano, siempre le digo, a mí no me manden ese tipo de imágenes. A mí, en lo particular. Porque no me gustan. Porque considero que si fuera yo o si fuera alguien mío, no me gustaría que estuvieran expuestas ese tipo de imágenes en las redes sociales. Y siempre digo, y menciono mucho un caso de una periodista que en su momento, una periodista muy respetada, que en su momento pidió respeto por unas imágenes de un colaborador y un amigo. Sin embargo, en otras ocasiones, ella es la primera que ha salido a presentar ese tipo de imágenes. Entonces, a veces la coherencia nos ayuda. No, pero yo considero que tiene que haber un respeto y tiene ante que venir situaciones como estas. Una conciencia frecuente de que las redes sociales no son el espejo para andar reflejando todo lo que encontramos. El dominicano, desde que ve una situación, un accidente o una situación violenta, comparte esas imágenes. O se detiene en el medio del tránsito a tomar fotografías en vez hasta de socorrer al necesitado, al que está en el medio del accidente. Exactamente. Entonces, tenemos que crear conciencia para que los niños que están viendo todo este marullo de cosas que están sucediendo, porque ellos no están ajenos, ellos están en silencio, pero ellos están absorbiendo. Lamentablemente. Entonces, esos niños puedan ver, no, espérate, mi papá no toma fotos, mi papá ayuda si puede, mi papá da el paso para poder dejar que la ambulancia pase. No este tumulto que se para todo alrededor de ver qué pasó y empezar a hacer comentarios para alimentar el morbo de la gente de qué pasó y por qué pasó. Sí, incluso vi que salió una persona a decir, óyeme, no soy yo ni es mi hijo. Mi hijo ni siquiera está en el país porque lo estaban involucrando entendiendo que era una persona que realmente no es. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, ojalá que este tipo de situaciones, que en este caso le salpicó muy de cerca a personas muy influyentes y personas que tienen aspiraciones y que pueden hacer un cambio, realmente lo hagan, porque la salud mental está pidiendo a gritos un socorro, está pidiendo a gritos que se le dé la importancia que realmente tiene, porque repito, nosotros somos expertos haciéndonos los locos, pero la realidad es que yo siempre digo que hay unos que somos, pero que no estamos certificados. Esa es la realidad. Pero hay más personas con problemas de salud mental no diagnosticados que aquellos que sí. Y eso es lo penoso de todo esto, porque no hay un acceso que le permita a toda persona la facilidad de buscar ayuda a tiempo, porque toda ayuda a tiempo puede marcar la diferencia. Y lamentablemente, si teniéndola a veces pasan situaciones, imagínense las que lamentablemente no la tienen. Y hay que leer, hay algo importante, hay que leer entre líneas. No todos tienen la misma visión de cómo observar a un amigo, a un hermano. Pero, por ejemplo, nosotros como Iglesia Católica tenemos el llamado a que, bueno, no puedo ir donde un profesional de la conducta, pero tengo un sacerdote que puede ser mi director espiritual. Claro. Que puede escucharme, que puede tal vez orientarme y hasta apoyarme. O que a lo mejor puede dirigirme, porque hay comunidades que tienen profesionales a disposición. Exacto. Entonces, eso es una realidad. Hay muchos dispensarios médicos
Claro. que pueden servir de ayuda ante una situación como esta. Claro, claro que sí. Entonces, por ahí también es una forma de que nosotros como Iglesia Católica podemos apoyar a esos hermanos que, como tú decías ahorita, después de la pandemia, esto es otra cosa. Sí, el descontrol es a nivel mundial, señores, no solamente en nuestro país. O sea, es alarmante, es alarmante. Y imagínense ustedes, nosotros con un déficit a nosotros que no nos gusta ir ni siquiera al psicólogo, que desde que nos dicen, mira, tú tienes que ir al psicólogo, nos sentimos ofendidos. Yo no estoy loco. De una vez, de una vez, o sea, eso en automático. Imagínese aquel que el psicólogo le dice, te voy a referir a un psiquiatra. Señores, la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad conllevan a desenlaces fatales. Sí. Y es lo que debemos de evitar, que eso se convierta en una pandemia. Que yo no lo dudo que de aquí a par de años, si seguimos como vamos, lo sea. Sí, definitivamente es así. O sea, tenemos que buscar la forma, primero, de mantenernos ocupados y de vigilantes de los que están a nuestro alrededor para poder colaborar de una forma u otra. Y ojalá que muchos profesionales de la salud en el área de la salud mental también faciliten los servicios, porque de verdad es necesario. Es penoso. Lamentablemente, desde el programa extendemos las condolencias a las personas afectadas, porque sabemos que esto afecta a la familia de las víctimas, pero también del victimario. Y más en una condición como esta, que sabemos que esa persona no estaba haciendo uso de todos sus sentidos como una persona sin esa condición. Es así. Y hay que ver cuánto ha sufrido esa familia del victimario, porque, repito, tener un paciente, un familiar que sea paciente psiquiátrico es frustrante para la familia. Y la familia regularmente no tiene el apoyo que debería de tener. Sumamente complejo. Claro que sí. Más en nuestro país, en la que hay tantas precariedades con algunos aspectos de la salud. Algunos que pueden... Miren, los medicamentos psiquiátricos son carísimos. Sí, algunos que pueden ahí no van, y los que no pueden ir, no pueden. Los que quieren ir no pueden. Hay sostener un paciente psiquiátrico, hay que hablar de unos cuartos, largo. Hay que hablar de un dineral, de las cantidades de pastillas que tiene que consumir un paciente psiquiátrico. Y eso es dinero, porque los seguros no lo cubren. La mayoría de los seguros no te lo cubren. Esa es la parte. Esa es la realidad. Y ojalá, repito, ojalá que las autoridades ante situaciones como estas tomen medidas drásticas y que puedan ser a favor de la sociedad dominicana, que urge y es necesario. Muy necesario. Mientras tanto, como dije ahorita, vamos a seguir haciéndonos lo loco, porque al paso que vamos, este tipo de cosas nos van a afectar más de la cuenta. Yo quiero hacerte una pregunta, a ver si le damos, ¿sí?, que sea un par de tips a la gente. Diga. Cosas sencillas que la gente debería hacer para mantener su mente ocupada y saludable. Vamos a ver, tú tienes un par ahí. Sí, yo creo que lo primero que tú tienes que buscar es algo que te llene. Llámese Dios. Claro. Es lo primero. Es lo primero y lo más importante. Lo segundo, dicen que tener su mente ocupada, pero ¿ocupada en qué? Señores, salga, camine en el parque, trote, busque un grupo de apoyo. A veces desahogarse con una persona cercana no te va a quitar un pedazo. Haga macramé, teja, borde. Haga algo que le guste, haga zumba. Pero sobre todo, permítale a Dios llegar a su corazón, porque es la única solución. Viable, rápida y certera. Porque el que mucho acumula, de una forma u otra, lamentablemente, si no drena, explota. Va a explotar. Sí. Explota. Claro que sí. En algún momento explota. Aunque sea llorando, pero llore. Exacto, hay que desahogarse. Y vuelvo y repito,
Señores, tener un paciente psiquiátrico es frustrante. O sea, como decía Jorge, en algún momento determinado todos hemos tenido a alguien cercano con depresión, con ansiedad, que hoy en día eso es como el pan de cada día. Pero los que crecimos en barrio siempre vimos al loco del barrio. Sí. Sí, sí. Ya, yo recuerdo que yo iba mucho a donde una tía que vivía en Villa Duarte y había un loco que había sido boxeador. Yo no, él le decían Chocolate. Señores, cuando yo veía Chocolate, yo me mandaba por donde fuera más cerca. Wow. Y Chocolate no se metía con nadie. Chocolate siempre estaba en su esquina. Pero yo le tenía miedo porque él era el loco del barrio. Entonces, todos en algún momento determinado conocimos el loco del barrio. Pero así había muchísimos otros. Entonces, antes había la facilidad de llevarlo al psiquiátrico de la autopista Duarte, pero todos sabemos que hace años que ya eso no funciona. Y hay una unidad dentro del Padre Villini, pero imagínese un hospital con una unidad médica, por así decirlo, cuando hay miles de pacientes con esa condición. Tengo entendido que en el kilómetro 28 es ambulatorio el servicio, ya no hay internos. Por eso digo, no hay. En el único sitio que tienen, y no es no es que lo pueden internar, pero sí como que le dan un seguimiento es en el Padre Villini, hasta donde tengo entendido. Sí. Todo lo demás es a nivel privado. Y tener un paciente interno en un centro privado, señores, es un Ya, bolsillo. a nivel privado, hasta para sacarse una muela cuesta un dinero. Imagínate tú, tener un paciente durante semanas para poder estabilizarlo, para después mandarlo para tu casa. Que al final no se hace nada estabilizando al paciente en un centro cuando si a la familia no se le dan las herramientas necesarias para poder sostener esa estabilización, esa estabilidad. Sí, no, hay un detalle importante. La familia sufre las consecuencias directas, El que más. pero, El que más. pero también la sociedad y el sector salud no ha ido más que poco a poco dándole las herramientas hasta hace unos años, porque como es un tema, era un tema tabú, era darle los medicamentos y ya, era darle los medicamentos y ya, pero Sigue siendo un tema tabú. sí, Sigue claro que siendo un sí. tema tabú. Pero ya por Horrible. lo menos se ha ido abriendo la brecha. Se ha ido abriendo si lo único que tú tienes es depresión y ansiedad. Vamos a ser honestos. No vamos a tapar el sol con un dedo. Se han ido abriendo esos dos temas dentro de la salud mental. Pero la persona que cometió el hecho anoche no era una persona depresiva No, o eso ya es ansiosa. un nivel muy alto ya ahí. Entonces, cuando a un dominicano tú le dices que su paciente tiene esquizofrenia, delirio de persecución o algo parecido, señores, hace unos años atrás yo supe, o sea, ya una persona adulta, que las adicciones a los juegos son problemas mentales. Sí. Y nosotros vemos una gente que ama jugar o ama las apuestas como alguien normal. Y eso es un problema de salud mental. Claro que sí. Tiene un nombre. Y los casinos de nuestro país están llenos. Ludopatía, claro. ¿Tú entiendes? Pero tú te sabes el nombre. Yo tengo que buscarlo en Google, pero tú sales a la calle, haces una encuesta y le preguntas a 5 personas, 10, 15, 20, si considera que las apuestas y los juegos azar, las adiciones a los juegos de azar, son condiciones de salud mental. Y te voy a decir que no, que eso es normal, que eso no es nada. Exactamente. Porque se sembró en la mente del dominicano el utilizar ese tipo de actividad económica para adquirir recursos de una forma cuasi fácil. Pero esa ansiedad que cree en el ser humano de voy a poner mi dinero en tal acción a ver si el azar me ayuda. Porque la única adicción que para nosotros es adicción son las sustancias ilícitas. Exacto. Fuera de ahí nadie tiene adicción a nada. Claro. Lamentable. Claro. Pero mira, ojalá que sigamos dando pasos certeros hacia una solución viable
y que el tema de la salud mental en nuestro país realmente se le dé el carácter de importancia e urgencia que necesita. Claro que sí. Mira, por aquí me dice un oyente a través del WhatsApp, el Aine nos dice, hay varios hospitales que intervienen, pero solo cuenta con apenas 2. El Moscoso Puello y el Salvador Begotier tienen áreas de psiquiátricas, pero lógicamente, como ella decía, solamente dos hospitales. En un país donde vemos millones de personas con problemas. Claro. De una forma u otra. Y vuelvo y digo, los niveles, como tú decías, después de la pandemia están por las nubes porque los niveles de agresividad, de violencia en las calles se ven a diario. Depresión. O sea, es penoso. A diario vemos gente que le quieren tirar el carro al otro encima, que le vocean un improperio. Señores. Vecinos que no respetan a nadie, niños que viven ansiosos, deseosos de ver el siguiente video. Todo es salud mental. Sí. Padres que le dan una tabla a un niño para anestesiarlo. Ese sistema de Sí, pero la tabla a un niño para anestesiarlo tiene doble filo. Y te digo por qué. Porque los mismos que nos molestamos por entregarle a un niño la tabla, ¿verdad? Muchas veces somos los mismos que cuando el niño empieza a estar inquieto, le decimos al papá, ¿y tú no lo vas a tranquilizar? Claro. Sí. ¿Tú entiendes? Es así. Es una realidad. Desde que el niño brincó 2 veces en tu casa, tú necesitas que ese muchacho lo sienten. Es complicado. Pero es verdad. Adelfa, entonces, es un problema. Totalmente. Adelfa, tenemos que irnos. Señores, ya ustedes saben. Un placer siempre estar con ustedes. Claro que sí. Gracias por tus buenos comentarios. El placer es nuestro. Tú sabes, Vinicio, que ella es la nota editorial de los jueves de este programa, la dueña de los jueves en este programa. Sí, señor. Una de nuestras reinas del Caribe. Ya lo saben. Ay. Gracias, Adelfa. Un abrazo. Ay, cuídense mucho. Bendiciones. Bueno, señores, y lamentablemente llegamos al final del programa de este jueves, de esta antesala del fin de semana. Muchas cosas que tuvimos en el día de hoy, mucho contenido bueno, mucho contenido especial. Y sabemos que así seguiremos mañana, Dios mediante. Mañana, señor Vinicio, a las 5 de la tarde en punto, con el favor de Dios, volveremos a estar con todos ustedes. ¡En Ruta!